Muy buenas, cíclopes, que os tengo abandonados. No me ve ni Dios, pero me da igual, yo sigo haciendo estos vídeos. Bueno, vamos a comentar de un libro que acabo de leer, que no había leído y que me ha encantado. Es un ensayo. Es un libro del grandísimo escritor para mí, un escritor que combina dos mundos: el mundo del bestseller, el mundo del éxito y el mundo de la calidad literaria, que no suele ser común, y más en estos tiempos en los que pues se publica tanto libro y con unos resultados un tanto pues criticables, ¿no? El libro de Javier Sierra que os quería comentar es Roswell, secreto de Estado, que publica Javier Sierra por primera vez, creo que hacia 1990 y pico, 1995, que es un ensayo, en principio es su primer ensayo. Y si bien es cierto que bueno, pues habla un poco de ese caso, de un supuesto accidente de una nave extraterrestre o varias, cerca de Roswell, en Nuevo México, en 1947, pues Javier Serra nos hace un análisis exhaustivo de qué pasa ahí, pero también de otras cosas como, no sé si recordaréis, quizás los más mayores sí, esa especie de disección que resultó ser falsa de unos ovnis, que causó una gran conmoción en todo el mundo y que fue una falsificación, algo que hizo mucho daño al fenómeno ufológico y a los investigadores. Yo siempre digo que los ovnis son algo demasiado serio como para creer en ello, ¿no? Ese I want to believe, yo pienso que bueno, no es cuestión de fe el creer en los ovnis, sino que es cuestión de pruebas científicas, y no voy a explicarlas aquí, tenemos de sobra. Hoy en día tenemos más pruebas que jamás. Ahí tenéis, por ejemplo, esos famosos vídeos de la Fuerza Aérea Estadounidense, de la Navy, donde, bueno, pues pilotos de cazas norteamericanos persiguen objetos que todavía no se han explicado y que están desclasificados por el propio gobierno estadounidense. O sea, no estamos diciendo aquí que sea fruto de un investigador que haya investigado a cuatro alienígenas verdes que echan rayos con naves espaciales. No, es un fenómeno serio y cuya existencia ya no tiene dudas. Bien, dicho esto, os diré que este libro de Javier Sierra pues se editó eso en 1995, y que surge en una época donde bueno, pues se ha estrenado Expediente X, que es una serie de bastantes temporadas que causó gran furor. Hoy en día quizá esté un poquito denostada, pero bueno, si os fijáis, por ejemplo, en la famosa serie Stranger Things, que ahora mismo está en pantallas, la quinta temporada, una serie magnífica, por cierto. Esa serie bebe de muchísimas películas y series de la época, y está claro que una de ellas es Expediente X. Bueno, pues Javier Sierra lo que hace es comienza este ensayo hablando de esa autopsia extraterrestre a unos supuestos alienígenas aterrizados allí, y pues logra de alguna manera echar por tierra y desenfundar o destripar esa patraña que fue un absoluto timo. Javier Sierra, como sabéis, es un grandísimo escritor, conocidísimo escritor, sobre todo por sus novelas, ganador del Premio Planeta en el año 2000, creo que 2017, si mal no recuerdo. Y bueno, esta novela, o sea, este libro, que es un ensayo, de los pocos que tiene Javier Sierra, sobre todo ha escrito novelas, se edita en 1995 en la editorial EDAF, que es una editorial muy buena, que tiene sobre todo pues novela histórica, etcétera. Y después ya se reedita en formato bolsillo en el grupo Planeta, que es un poco, pues el sello, un poco no mucho, el sello donde él edita habitualmente sus novelas y sus libros de ensayo. Como os decía, analiza esa casuística de esa aeronave que se estrelló en 1947, y que si bien en un primer momento la Fuerza Aérea Norteamericana pues dijo que se había estrellado un platillo volante, poco después desmintieron la noticia diciendo que había sido un globo aerostático. El militar William McBrazel, que era un granjero de la zona, afirmó haber recogido una serie de restos. Y los militares pues llevaron esos restos, se supone que a 1900, al área, a Roswell, y probablemente de ahí pues a esa secreta base llamada Área 51. Bien, con los años el caso de Roswell estuvo completamente olvidado. Nadie se acordó de ello hasta que muchos años después pues se empezó otra vez a hablar de ello con la publicación de varios libros, sobre todo en Estados Unidos, donde
bueno, pues se analizaba lo que allí ocurrió. Se puede decir que el caso Roswell y todo esto es un poco el comienzo de la ufología moderna, de la casuística. No quiere decir que hubiera habido casos de avistamiento de ovnis anteriormente. Los ha habido y tantos. Mi paisano Juanjo Benítez dice que están aquí desde los comienzos de la humanidad. La teoría de los alien ancestrales, ya sabéis que dice que todo tipo de apariciones, sea de luces, de ángeles, de vírgenes que aparecen, todas esas descripciones, todos esos detalles y todos esos digamos, recreaciones que se hacen en el arte, ya sean petroglifos, ya sean a través de textos antiguos como textos indios, textos budistas, incluso en la Biblia, todo eso obedece a encuentros con alienígenas. Bueno, creo que eso ojalá fuera cierto, pero desde luego no está probado. Pero Javier Sierra lo que hace es utilizar la película de los extraterrestres, esa famosa disección, para destriparla y para decirnos que el fenómeno ufológico, que es el principal mensaje que él nos da, es tan importante, su estudio es tan importante, que hay que destripar y hay que desenmascarar a los que quieren, pues de alguna manera, echarlo abajo y decir que es todo invención. Y precisamente Javier Sierra utiliza esa película falsa para echar por tierra esa teoría y para decir que hay un ocultamiento del fenómeno pues desde hace muchísimo tiempo. ¿eh? Eh, en palabras de Javier Sierra, él decía: estoy razonablemente seguro de que en Roswell cayó algo de procedencia no humana, cuya recuperación ha tratado de ser ocultada al mundo durante medio siglo. Son afirmaciones de nuestro querido autor Javier Sierra. El libro se distribuye en 4 capítulos, en los que de forma cronológica se puede analizar esa investigación que él mismo realizó en un primer viaje que hizo a Nuevo México, de los muchos que ha hecho a lo largo de su vida. Javier Sierra, desde luego, es un grandísimo investigador también, de campo, lo ha hecho durante mucho tiempo, también acompañando a Enrique de Vicente y a Iker Jiménez. Ya sabéis que participa con bastante asiduidad en el programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez, actualmente que se emite en el canal 4. Y bueno, hay que decir sobre todo, no es una novela, o sea, no nos confundamos, esto no es una novela, porque Javier Sierra es un novelista excelente, como he dicho al principio, de calidad y que vende muchísimos libros. Creo que ha sido el autor en lengua española con más ventas en la lista del New York Times, lo cual es un auténtico logro, un auténtico, digamos, hito en la historia de la literatura y de las ventas de libros escritos en español. Y yo creo que este libro nos puede gustar si nos gusta el fenómeno ufológico, y para hacernos preguntas de hasta dónde este fenómeno es verdad, hasta dónde hay una intención por parte de fuerzas que no conocemos que pretenden echarlo abajo, hasta dónde llega la investigación ufológica, y también para decirnos y avisarnos de que hay personas que tratan de mentir al respecto. Todos los días hay casos de avistamientos que son falsos, pues probablemente para conseguir la fama, conseguir dinero, ¿no? El investigador ufológico lo primero que debe de hacer, yo creo, es echar por tierra todas estas teorías y dejar aquellos porcentajes de casos que no se conocen y que están ahí, y que ni siquiera los ejércitos de todos los países o de muchísimos países, en España tenemos también grandes desclasificaciones, pues no saben a qué se refiere. No saben a qué se refiere y no son capaces de contestar a esa pregunta de si suponen una amenaza para nuestro país, para nuestras poblaciones, ¿no? Ni siquiera el ejército es capaz de decir esto es esto o se debe a esto de aquí. Y bueno, pues yo os dejaría que lo leáis, y como mensaje me gustaría decir que sería bueno pues que la Editorial Planeta, ya que yo tengo todos los libros de Javier Sierra ahí detrás, pues que lo hiciera una edición un poco más bonita, donde todas las fotos que aparecen aquí en blanco y negro pues sean, bueno, pues todo esto aparezca de alguna manera. ¿Ves? Pues aquí podéis tener fotos un poco de
de ese supuesto alienígena diseccionado que resultó ser mentira, y este tipo de cosas. Sería chulo una edición en cartoné, en papel, o sea, de tapadura, como las que tiene Javier Sierra de sus obras, porque bueno, yo creo que la ocasión lo merece. Y como digo, aquí tenéis al turolense más famoso de la historia, aparte del Torico, ¿eh? Y yo creo que os puede gustar muchísimo. Os recomiendo a todos los que os guste la fenomenología ovni que lo leáis. Yo soy un seguidor de estos fenómenos porque tuve un encuentro hace muchísimo tiempo y desde entonces no he dejado de preguntarme qué es lo que hay ahí arriba que se mueve y que no podemos explicar, ¿no? ¿A qué se debe ese tipo de objetos? Tengo una colección ahí detrás de libros sobre ufología que voy a empezar también espero, porque soy más lento que un caracol sacando vídeos, pero me gustaría también comentarlos. Por lo menos los libros principales de la ufología, aquellos libros que han marcado la investigación ufológica en Estados Unidos sobre todo, y también en Europa y en España, y que podéis leer para comprender un poco más este fenómeno, ¿no? Sobre todo los grandes autores y siempre los autores serios. Y bueno, ya os digo, es un libro que lo tenéis en prácticamente cualquier librería y si os gusta este tipo de casuística, de fenomenología, yo creo que Oswald, Secreto de Estado, es un must, es un libro que hay que leer. Así que nada, a leer y I want to believe. Gracias.